Muy buenos días, tardes o noche, dependiendo de la hora en la que nos estés mirando. Mi nombre es Ismael Trinidad, soy el pastor de la Iglesia Bautista Nueva Esperanza en Caldwell, Idaho. En esta ocasión tengo el privilegio de compartir contigo un pensamiento de la palabra del Señor en cuanto a la situación que estamos viviendo por este virus, esta enfermedad que está ocurriendo no solamente en este país, sino en todo el mundo. El llamado coronavirus o también COVID-19. Cualquiera que sea tu postura en cuanto a esa situación, es muy respetable. Pero en este día quiero compartir contigo algo que tal vez tú conoces, tal vez tú has escuchado, o que otros pastores, otras iglesias están hablando de ello. Y es un pensamiento que proviene de la palabra del Señor para tiempos de crisis. El día de hoy quisiera compartir contigo cómo vivir sabia y bíblicamente en tiempos de crisis. Sabemos que vivimos en un mundo difícil. Este mundo está lleno de problemas, de enfermedades, cosas que nos vienen a nuestra vida y a nuestra mente, que nos invitan a pensar que todo está fuera de control, que no existe ya la esperanza, que incluso nos invitan a perder nuestra fe, nuestra tranquilidad. Nos invitan a entrar en pánico y a pensar que ya nada tiene solución. Pero hay algo muy importante que la palabra de Dios nos recuerda, y es que alguien sigue teniendo control de todo, no importando la situación. Desde enfermedades, desastres naturales, epidemias, delincuencia y muchas cosas más están sucediendo, han sucedido y van a suceder. Y todo esto acontecerá hasta que el Señor venga nuevamente por su iglesia, por aquellos que le conocen. Pero de todas ellas tenemos que tener una perspectiva correcta y ver qué es lo que la palabra de Dios nos invita a considerar. Hay demasiadas posturas, hay demasiados hilos de pensamiento que las personas están trayendo. Pero ¿qué es lo que en verdad Dios, quien conoce todas las cosas, nos está diciendo o nos ha dicho ya en su palabra? Es lo que vengo contigo a compartir en esta tarde. Estaremos analizando 4 aspectos o 4 pasos, si así lo quieres mirar, de cómo tenemos que tener nuestra postura o cómo tenemos que tener nuestra actitud en estos momentos de incertidumbre. El primer paso que observaremos es analizar la situación. La palabra de Dios nos invita en el Salmo 90:12, permíteme leerlo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Uno de los mejores pasos que podemos tomar o tener cuando una situación viene a nuestras vidas es analizarla. No podemos actuar simplemente por impulso, ni tampoco debemos actuar simplemente por impulso, sino que tenemos que analizar la situación. Los medios de comunicación nos están diciendo muchas cosas. Mucho de ello es verdad. Mucho de ello es muy posible que no sea verdad. Por lo tanto, no tenemos que irnos con la primera impresión que tengamos, sino que tenemos que analizar de una manera más profunda la situación que está pasando alrededor de nosotros. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros podemos analizar algo, tenemos un poco más de posibilidad de tomar una mejor decisión. Ahora, el hecho de que yo les comente que mucha de la información que está allá afuera posiblemente no es correcta, tampoco les estoy invitando a que tú seas escéptico o que seas indiferente, ya que la indiferencia no te va a librar de las consecuencias de la realidad que está pasando. No, no hay que ser indiferente a la situación, sino que tenemos que estar preparados para la crisis. La palabra de Dios nuevamente nos dice que el Señor nos enseña
Y es una petición: enséñanos a contar nuestros días. Dios, danos sabiduría para poder tomar las acciones. Incluso observar la situación que está a nuestro alrededor requiere sabiduría. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la sabiduría de Dios para discernir, para poder desmenuzar la situación y tomar una acción correcta. Y cuando pedimos la sabiduría de Dios, el Señor nos trae a nuestro corazón tranquilidad. Eso es muy importante, analizar la situación. El siguiente punto a observar es: no perdamos la calma. Hemos hablado ya acerca de analizar la situación que está pasando a nuestro alrededor. Y cuando analizamos la situación que está pasando a nuestro alrededor con sabiduría que el Señor nos da, podemos nosotros tomar una decisión más concreta, más correcta de cómo actuar. Y cuando tú tienes en tu corazón la sabiduría del Señor, tu forma de decidir es mucho mejor. Tu acción o reacción a la situación no va a ser desesperación. Al contrario, va a ser calma, va a ser paz, porque el Señor está contigo. Pero ¿qué es la realidad que estamos viendo ahorita? Es muy probable que tú hayas visto las noticias, y si tú vives en Estados Unidos, te darás cuenta de la realidad de las decisiones que muchas personas hicieron una vez que vieron que la situación estaba un poco más crítica. Cuando el presidente dio ese mensaje de que había un estado de alerta más real. Bueno, si tú no sabes, muchas de las personas comenzaron a comprar papel higiénico, comenzaron a comprar agua embotellada, comenzaron a comprar víveres, pero de una manera desesperada. Ahora, yo no estoy criticando a las personas por lo que hacen, cada quien en su vida. Pero después de indagar mucho, me quedé pensando: ¿por qué hacen esto? Un comentario que miré por ahí decía lo siguiente: las personas, al saber que no tienen control de lo que pasa fuera de su alcance, tienden a tomar acciones precipitadas que les dan control de lo que pasa a su alrededor. Y creo poder entender esta situación. Muchas veces tratamos de buscar el control, tratamos de buscar la solución inmediata a nuestras circunstancias, buscando algo más, buscando o rellenando la situación con otra cosa. Y así nosotros creemos que tenemos paz. Pero la realidad es que no tenemos que hacer esto. Cuando las personas tienden a perder la calma, es porque no tienen esperanza. Pero amigo, hermano, si tú conoces a Cristo, tú tienes esperanza. La esperanza la tienes en Dios. Pero déjame hablar de ejemplos que la misma Biblia nos habla, de hombres que, aunque caminaron con Jesús literalmente, cuando estos hombres se olvidaron por un momento de con quién estaban, es cuando tuvieron caídas, tuvieron fracasos. Su fe no se perdió, pero comenzaron a dudar. Déjame leerte rápidamente 2 versículos, pero el contexto de esta historia: Jesús estaba caminando en el agua. Tú dirás: oye, pero eso yo no lo puedo hacer. Claro que no. Somos hombres, Él es Dios, Él era Dios, y aunque era hombre, podía hacer esto. Era un milagro que Él permitió. Y mientras iba acercando a la barca, los discípulos lo miraron, y uno de ellos, Pedro, dijo: Señor, manda que yo vaya a ti. Jesús, en una demostración de su poder, le dijo a Pedro: ven. Pedro bajó de la barca, comenzó a caminar
en el agua. ¿Pueden creerlo? Bueno, eso pasó. La Biblia no nos dice así. Y comenzó a caminar hacia Jesús. Pero Pedro comenzó a darse cuenta de la realidad que estaba a su alrededor. Y comenzó a ponerle más atención a lo que estaba pasando. Vientos fuertes, el mar. ¿Cómo yo, siendo un hombre, voy a caminar sobre el agua? Comenzó a dudar y se olvidó de a quien le había invitado a ir con él. El capítulo 14 de Mateo nos da este relato y solamente déjeme leerle 2 versículos, 30 y 31. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Jesús lo miró y yo creo que moviendo la cabeza Jesús como de, ay, Pedro, ¿verdad? Le dijo, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Uno de los mejores comentarios que yo he encontrado de acerca, Pedro estaba tan enfocado en Jesús que no le importaba que él no podía caminar sobre el agua, sino que estaba obedeciendo al mandato de Dios. No con eso te invito a que vayas a la playa o que vayas al lago que está más cerca de ti y lo intentes. No lo hagas, amigo. Dios lo permitió por un propósito. Pero Pedro comenzó a desenfocarse de Jesús y comenzó a ver lo que estaba pasando a su alrededor. No quiere decir esto que tenemos que hacernos una imagen de que nada está ocurriendo y todo está bien. No, amigo. Cuando estamos con el Señor, las cosas difíciles van a pasar. Cuando estamos con Jesús, muchas de las cosas que no queremos que sucedan, como la muerte, que nadie quiere que pase pronto, va a suceder incluso estando con el Señor. Pero eso lo hablaré un poco más en el siguiente punto. No para que te desanimes, sino para darte el ánimo de la palabra del Señor. Hablando acerca de todas estas personas que están almacenando tanto. Almacenando tanto no te salvará de que el virus entre a tu casa. Muy posiblemente en una de las salidas de estas personas alguien trae el virus y está cerca de ellos y puede enfermarse. Esperamos en Dios que no. No les estoy deseando algo malo. Al contrario, espero que Dios les guarde. Pero nuestra realidad y nuestra confianza en Dios, que lo vamos a ver en el siguiente punto, en el siguiente aspecto, tiene que ayudarnos a no perder la calma. La palabra de Dios en Romanos 8:28 nos dice de la siguiente manera: pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, amigo, hermano, esta palabra no está diciendo que porque si tú tienes una comunión con Cristo, si Cristo te ha salvado y tienes una relación con Él, todo lo que tú te imagines, quieras o hagas, Dios va a estar de acuerdo con ello. No prácticamente. Sino lo que está diciendo es que si tú le pides a Dios algo, si algo sucede en tu vida porque estás teniendo una comunión con el Señor y estás pidiéndole consejo a Dios y te está guiando a través del Espíritu Santo, y aún así pasan situaciones difíciles en tu vida, estas cosas te van a ayudar para bien porque tienen un propósito. Dios es un Dios de propósitos, amigos. Él tiene un propósito para cada cosa que Él permite. Él no hace las cosas nada más porque le dan la gana. Aunque Él es soberano y puede hacer todo, y nadie tiene el derecho ni la posibilidad de preguntarle por qué está haciendo eso, Él tampoco lo hace como nosotros. Nosotros hacemos las cosas porque vienen desde nuestro corazón y desde nuestro pecado. Pero Él no, todo lo que hace Él lo hace bueno y lo hace con un propósito. Por lo tanto, amigo, hermano, ¿la situación está difícil? Absolutamente.
Pero no quiere decir que difícil es imposible. Uno tiene que confiar en Dios. Uno tiene que guardar la calma. Cuando tú tienes la calma, cuando tú tienes la sabiduría de Dios, entonces permites que Dios trabaje en tu vida y te enseñe. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Este siguiente punto del cual hablaremos es confía en Dios. Este es el mejor paso a seguir. Y como le digo, tiene que estar en tercer lugar, no, tiene que estar en primero en tu vida. Solamente que así lo desarrollé. Ahora, ¿por qué? Hay algo que debemos recordar en todo tiempo. Dios es eterno. Dios es omnisciente. Omnisciente quiere decir que sabe todo. Omnipresente quiere decir que está en todos lados o todo lo puede ver. Y omnipotente, que tiene todo el poder. No solamente que es poderoso, sino que tiene todo el poder. Y finalizar para uno de esos atributos más, que Él es soberano, que Él decide lo que Él cree y lo que Él sabe que es correcto. Decide no como nosotros, no en base a nuestros deseos, a nuestra pecaminosidad, sino en base a que Él es Dios santo y puro, justo y verdadero. Por lo tanto, Él es soberano y decide, y lo que Él decide se hace. Y es lo mejor que podamos nosotros hacer, el obedecer su voluntad. Ahora, sabiendo esto y entendiendo estos atributos de Dios, si Él conoce la situación que está pasando, no tenemos que caer en desesperación, sino al contrario, tenemos que confiar en Dios, que Él sabe todo. Dios permite las situaciones que pasemos. Dios tiene un propósito en todo lo que sucede en nuestras vidas. Ahora, el hecho que Dios permita cosas un poco difíciles a nuestras vidas, o que nosotros suframos las consecuencias de nuestras malas acciones y Dios permita, no exactamente quiere decir que Dios quiera. El hecho de que tú, siendo creyente, aún falles a Dios o que peques, es la consecuencia que hay en nosotros del pecado y no nosotros obedecerle al pecado. No es que Dios quiso que pecaras, no. Aún en esta situación, Él sabe lo que está pasando. Él sabe la situación en la cual nosotros estamos viviendo. Y déjame comentarte también. Confiar en Dios no solamente es pensar que nada nos va a ocurrir. No. Por favor, no tengas este pensamiento en tu vida nunca. Que la confianza en Dios es que nunca te va a suceder nada en tu vida. Que nunca vas a sufrir, o que nunca vas a tener dolor, o que nunca vas a tener escasez, o que nunca vas a estar enfermo. Por favor, quítate eso de tu mente. ¿Por qué? Porque vemos a través de la palabra de Dios que muchos hombres de Dios que amaban a Dios y que incluso Dios los usaba de una manera tan grande, pasaron por situaciones bien difíciles. Resumámoslo a un solo hombre, Jesús, el Hijo de Dios, quien es, era y siempre será 100% Dios, 100% Dios. Vino y tomó la forma de hombre, siendo así que era 100% Dios y 100% hombre, pero sin pecado. Es bueno aclarar este punto. Aunque Él no hizo nada malo, la palabra de Dios nos dice varias veces en los evangelios que las personas le daban la espalda, que las personas no creían en Él, a pesar de tantos milagros y de tantas cosas que hizo buenas para los hombres. Las personas no creyeron en Él. Isaías 53, un libro que está en la Biblia, Isaías capítulo 53, nos da la demostración de lo que Él pasa. Él, como una oveja, tuvo que pasar enfrente de aquellos que lo abofetearon, que lo escupieron, que lo azotaron, que incluso lo crucificaron. Él siendo Dios,
Él siendo el rey de todo, el creador de todo, Él tuvo que sufrir por obediencia al Padre para poder acabar con el dominio de Satanás y para ofrecernos la salvación a nosotros que no la merecíamos ni la merecemos. Por lo tanto, eso nos deja ver que si tú crees en Dios, que si tú amas a Dios, que si Cristo te ha salvado, aún en esa situación, tú vas a pasar por momentos difíciles. Por lo tanto, te hago para entender este punto. Si dentro de la soberanía de Dios, Él permite que alguno o algunos de sus hijos perezcan o sufran durante esta crisis, no es que Dios sea malo. No. Dios sigue teniendo control en todo. Él nos da el privilegio de ser usados aún en los tiempos difíciles. Daniel, el libro de Daniel nos habla acerca de 3 amigos de él, Sadrach, Mesach y Abednego. En Daniel capítulo 3, versículos 10 en adelante, pero en el versículo 16, 17 y 18 hay una conversación que tienen estos 3 jóvenes con el rey Nabucodonosor. Y es que el rey Nabucodonosor había sido incitado por aquellos hombres malignos o maleantes, malévolos, a que crearan una estatua y que la adoraran todos. Y tú sabes, la palabra de Dios no dice: tú no adorarás a otra imagen, ni la harás, porque solamente a Dios puedes adorar. Y estos 3 hombres temerosos de Dios, estos 3 jóvenes que amaban a Dios con todo su corazón, no se inclinaron ante la estatua. Y el rey se enojó y dijo que aquel que no lo hiciera iba a ser quemado en el horno de fuego. Y él dijo que 7 veces fuera calentado de más ese horno. Daniel 3, 17, 18 dice: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahora, tú sabes, si has estudiado o si has visto esta historia, que sí, ciertamente Dios los libra. Y Nabucodonosor dice al final: no metimos 3 porque parece 4. Dios estaba con ellos, Dios lo libró de situación. Pero déjame decirte que en el versículo 18, estos 3 hombres afirman algo importante de ese sometimiento y confianza a la voluntad de Dios. Y dicen de esta manera: y si no, o sea, si Dios no los librara, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amigo, hermano, que estás mirando este video, Dios quiere liberarte de las situaciones, porque Él te ama. Pero si en su voluntad Él permite que tú pases por ellas, o incluso que tú perezcas, siempre y cuando sea su voluntad, Él te sigue amando. Ciertamente, Pedro habla, el apóstol Pedro dice: si ustedes son abofeteados por andar en las cosas que no les conviene, y se quedan callados y no dicen nada, eso no trae honra y gloria a Dios. Pero si por la causa de Cristo ustedes son ofendidos, ultrajados, maltratados, eso trae gloria al Señor. No es que Dios quiera que tú sufras, pero si Él permite que tú pases por ese sufrimiento, es porque Él tiene un propósito. Y es una pregunta seria que nos podemos hacer. ¿Qué pasa si yo muriera durante ese tiempo del virus? Bueno, déjame decirte, y esto lo voy a repetir al final: si tú has confiado en Cristo como tu Salvador personal, si Cristo te ha cambiado y Él ahora es el Señor de tu vida, no tienes de qué preocuparte, porque
El apóstol Pablo dice en la carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tú has creído en Cristo, si tú tienes esa relación tan hermosa con Cristo, déjame decirte, hermano, amigo, que aún en esta vida y en la próxima, tu seguridad está en Cristo. Ciertamente va a ser doloroso, no te estoy diciendo a que vayas y busques el virus para contagiarte, absolutamente no, sino te estoy diciendo, tu esperanza es viva, tu esperanza es real, nadie la va a arrebatar de ti, porque aquel que la prometió es fiel para cumplirla. Por lo tanto, nosotros tenemos que confiar en Dios. Ahora, déjame decirte esto, y en las próximas semanas estaré compartiendo otro video acerca de esto. El hecho de que confiemos en Dios en estos tiempos de incertidumbre nos deja también pensar algo. Tenemos que tomar las medidas necesarias también para cuidarnos. Esa es una manera de confiar en Dios, es tomando responsabilidad. Dios nos ha dado sabiduría para que nosotros tomemos la responsabilidad de escuchar lo que los medios nos están diciendo, lo que se nos está recomendando para evitar esta crisis en la que estamos viviendo. No es que corramos y compremos toda la comida y nos encerremos por absoluto. Si tu gobierno, si tu estado te ha dicho no salgas, que quepa en ti la sabiduría y tú tomas las decisiones correctas, las decisiones pertinentes. Pero no pienses, porque la palabra de Dios me dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo 91, 1, 2. Eso quiere decir que puedo andar donde quiera y el Señor me va a cuidar. No, amigo, eso no dice la palabra. Sí, dice que todos aquellos que están bajo el cuidado de Dios no van a perecer. Nuevamente recordando, a menos que sea la voluntad de Dios y con un propósito de Dios. Pero también la palabra de Dios nos dice que tienes que actuar con sabiduría. Proverbios nos dice, el sabio o el prudente ve el mal y se aparta, mas el necio pasa sobre él y recibe las consecuencias. Amigo, confía en Dios, que Dios te va a guardar, pero también pon tu parte. Esto no es ayudarle a Dios, no. Esto es ser responsable, un hijo de Dios responsable. El cuarto aspecto o paso que vamos a ver es ama y ayuda a tus vecinos. Hemos hablado ya acerca de la confianza en Dios y hemos llegado a la conclusión de que si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, tu vida está segura en Él. Hay muchos versículos de la Biblia que nos afirma eso. Todo el capítulo 8 de Romanos nos habla acerca de eso. Colosenses 3 nos habla acerca de eso. Y toda la Biblia nos afirma que Dios es fiel a su palabra. Por lo tanto, cuando pasan estas situaciones de crisis, aunque tú tengas esa fe, nos viene la preocupación, ¿verdad? Yo estoy preocupado. No que no tenga fe, no que no tenga esperanza, pero estoy preocupado y por eso tomo las medidas de seguridad correspondientes. Pero déjame decirte que si tú aún, creyendo en Cristo, tienes esas preocupaciones, ¿cómo crees que se sienten tus vecinos, tus familiares o tus amigos que no conocen al Señor? Aquellos que no tienen esperanza en Cristo, no tienen una seguridad de lo que va a pasar el día de mañana.
Muchas personas, nuevamente repito, están guardando todo lo posible de comida y de otros víveres en su casa porque no saben qué va a pasar mañana. Ahora, no te estoy diciendo que yo lo sé. No sé lo que va a pasar mañana, pero sí dice algo. Que si el Señor me llama a su presencia hoy, mañana, yo estoy listo para ir con Él. Pero aquellos que no conocen a Cristo, hermano, amigo, las situaciones de riesgo, las situaciones de crisis, son una buena oportunidad para que tú lleves el mensaje de esperanza, el mensaje de las buenas nuevas de salvación a aquellos que no lo conocen. Esta es tu oportunidad que el Señor te está permitiendo en este tiempo difícil para que tú lleves a otros esa luz que está en ti, que es el Evangelio. Ahora, las formas que conocemos más común de evangelismo es en masa, o sea, me refiero a eventos, ir a tocar tal vez una puerta, repartir algún folleto, hacer una cita con alguien cara a cara, que son cosas de las cuales nos están pidiendo guardarnos por el momento. Y lo creo muy aceptable y respeto eso y sigo y acato las recomendaciones. Entonces me vas a decir, bueno, entonces si no puedo ir a evangelizar, ¿cómo voy a cumplir este mandato? ¿Cómo puede este aspecto ser parte de mi vida? Bueno, déjame decirte que el Señor ha permitido que la tecnología avance y no es sin propósito. Los medios de comunicación, como los que estamos teniendo ahorita, nos permiten que desde la comodidad de tu casa tú tengas la oportunidad de escuchar acerca del mensaje de salvación. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, correos electrónicos, nuestro teléfono. Estos son medios que nosotros podemos y debemos utilizar no solamente para recreación propia, sino para llevar el mensaje de salvación a otros. ¿Por qué? Porque no vas a poder ir a visitar a alguien tal vez si está enfermo. Puedes hacerlo bajo tu propia decisión, absolutamente, no te estoy diciendo que no vayas, pero la mayoría buscará tener esa privacidad para poder mejorarse pronto. Pero sí podrás tal vez llamarle. Podrás tal vez mandarle un mensaje a través de Facebook. Nuestra iglesia lo va a hacer así las próximas semanas. Estaremos transmitiendo por el Facebook de la Iglesia Bautista Nueva Esperanza los sermones, estos pequeños mensajes, los estudios de los días miércoles. ¿Para qué? Para que aquellas personas que no pueden venir a la iglesia por la situación que está pasando, tengan la oportunidad y el acceso de poder recordar que en medio de este tiempo difícil existe el ánimo todavía. Y tenemos que tener ánimo. Eso es para los que conocen al Señor, pero para aquellos que no le conocen, estos momentos también son cruciales para que tú los utilices. Usa todos los medios que Dios te ha permitido tener para llevar su mensaje. Seamos luz en medio de la oscuridad con la luz del Evangelio. Por último, recordemos a nuestros vecinos, amigos y familiares que, aunque la situación es difícil y que nuestra propia vida podría estar en riesgo, hay algo más temible que la muerte física. Y esto es la muerte eterna. Como ya lo he mencionado en otras ocasiones y como la Biblia nos lo dice,
Todos los hombres han nacido en pecado. El pecado es algo que ha manchado al hombre y que le ha imposibilitado acercarse a Dios. No es posible que el hombre se acerque a Dios por gusto propio, no puede. Romanos 3, 9 y 10 nos dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron. El pecado en el corazón del hombre no le permite al hombre acercarse a Dios. No puede, ni tampoco quiere. Romanos 3:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero también la continuación del versículo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es tiempo de que llevemos esta palabra a aquellos que no la conocen. La muerte eterna es la separación eterna o por siempre de Dios y el hombre, aquel que muere en pecado. Quiere decir que el día que tú mueras físicamente, ese día va a llegar. Si tú mueres sin haber conocido a Cristo, la Biblia habla de que tú vas a ir a la condenación. Apocalipsis nos dice, y todos los que no se encontraron escritos, todos los nombres de aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida, fueron echados al lago de fuego. Amigo, yo no te deseo eso. Nunca te lo voy a desear. Pero es la realidad de toda la humanidad que aquel que no viene a Cristo va a morir sin Cristo y va a estar lejos de Dios por toda la eternidad. Y no es algo en verdad que te deseo. San Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Has escuchado tú este mensaje? Tal vez por primera vez, tal vez muchas veces lo has escuchado ya. Déjame decirte, amigo, Dios te ama. Dios quiere salvarte. Pídele a Dios que te perdone. Pide a Él que cree en ti un corazón nuevo, que se revele a ti, que con esta palabra que has escuchado, que es el mensaje de salvación, tú puedas encontrar la esperanza y no confiar más en ti, porque la religión no te va a salvar, porque tus obras no te van a salvar, ni todo lo bueno que intentes hacer no te va a salvar. Cristo es el único que te puede salvar y te quiere salvar. Te invito a que continúes viendo estos videos que vamos a seguir subiendo en la semana. Si tienes alguna pregunta, si quieres que oremos por ti, puedes comentar este video. Puedes mandarme un mensaje personal a mí o mandar un mensaje personal a la página de la iglesia y con gusto vamos a responderte. Dios te ama y nosotros oramos por ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga y que tengas un hermoso día. Hasta pronto.